El enemigo número uno de la espiritualidad de esta generación es el apuro. Creemos que podemos llevar nuestra vida apurada a nuestra relación con Dios y decir, ok, Dios, así como mi iPhone me carga en tantos segundos, necesito que mi oración también funcione. Hay tanto valor que Dios usa en cuando esperamos, porque es Cristo formado en nosotros, literalmente. Es el carácter de Cristo formado en mí. Incluso Jesús lo dijo, ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo ahora. Muchos de nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo ahora. No entendemos y tal vez no vamos a entender por nuestra mente tan finita, pero muy pronto lo entenderán. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy estamos con grandes amigos y me presento, yo soy Esteban Porras, su coanfitrión, y está con nosotros mi papá, director para Iberoamérica de Enfoque a la Familia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de este diálogo de esta mañana, que ya lo comenzamos a conversar antes de que entráramos en el tema. Y hoy tenemos a dos grandes amigos, ellos son Sebas y Andrea Franz. Ustedes los pueden conocer en redes sociales, probablemente los han visto por todo lado con su podcast Volviendo a la Esencia. Son grandes amigos nuestros, son apasionados por Jesús, quieren llevar a esta generación a que tenga un encuentro con Cristo y son conferencistas de Enfoque a la Familia. Bienvenido, Sebas, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Bien, gracias. Demasiado Contento. Feliz de tener a tu esposita, Andrea. Ahora ¿Cómo estás? sí, se puso bueno. Bien, súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes y bueno, creo que el tema que vamos a hablar hoy va a estar súper direccionado a esta generación y a este tiempo que estamos viviendo también. Sí. Qué lindo. Hablar de esperar, hablar de cómo enfrentar esa angustia de esperar no es fácil. Y muchas veces uno piensa que esperar en Dios es una actitud pasiva, pero no tiene nada de pasividad. El día de hoy estaremos abordando este tema con nuestros amigos y espero que juntos podamos disfrutar este diálogo que nos va a ayudar a nosotros a verlo desde diferentes perspectivas. ¿Qué hacer cuando parece que nuestras oraciones no son escuchadas? Cuando sentimos que Dios hace silencio y yo no soy escuchado. ¿Cómo responder frente a ese desafío? Yo creo que aún para nosotros hoy en esta generación es más difícil esperar. Hay que recalcar eso. O sea, creo que esperar hace 100 años era muy distinto a esperar en el 2024. Vivimos en la era del apuro. Lo hablamos siempre con Andrea, en la era de lo instantáneo, en la era de lo rápido, en la era donde literal si algo tarda microsegundos de más, ya nos empezamos a desesperar. Y dice que hubieron tres, y esto lo estuve aprendiendo la vez pasada y me encantó tanto, dice que hubieron tres inventos que revolucionaron la humanidad. Dice que el primer invento fue cuando se inventó la luz. Cuando se inventó la luz, dice que esto revolucionó la vida del ser humano en varias razones, pero una de ellas dice que redujo muchísimo más el tiempo de dormir, porque ya había luz, las cosas podían empezar más temprano. Dice que antes de la luz, antes que existiera la luz, cuando se inventó la luz como conocemos hoy, el promedio del ser humano dormía 11 horas por noche. Luego de que eso está bueno. A esta mamá con niño pequeño me parece que le sonó muy bien eso. Cortemos la luz. No. Entonces dice que el promedio de la persona era 11 horas de dormir. Luego del invento de la luz se redujo eso a 8, a 5, a 6, porque ya las compañías, los lugares de trabajo podían empezar más temprano. Usualmente antes el sol bajaba, la gente iba a dormir. Ahora el sol bajaba y podíamos seguir porque había luz. Luego dice que también revolucionó cuando se inventó el reloj. Cuando se inventó el reloj cambió mucho porque ahora ya todo empezamos a medir por tiempo. Todo ya era en periodos de tiempo, tiene que ser dentro de esto y esto, la vida empezó a ser más acelerada. Y el tercer invento que dice que revolucionó la vida del ser humano fue el iPhone. Y yo lo estaba leyendo y dije, claro, tiene tanta razón porque dice que el iPhone vino a cambiar para siempre nuestras vidas. Quieras o no, tú miras atrás, la vida antes de los celulares era otra. Después del iPhone, de la pantalla, tenemos todo frente a nosotros. Sí. Tan rápido, tan automático. Y creo que esto ha hecho que estamos viviendo en una era donde nunca estuvimos tan apurados, a la prisa. Todo es apurado, todo es con hora, todo tiene que ser así.
Y creo que para nosotros por eso se nos ha hecho más difícil esperar en Dios. Esperar que Dios responda a mi oración, porque creemos que podemos llevar nuestra vida apurada a nuestra relación con Dios y decir, ok, Dios, así como mi iPhone me carga en tantos segundos, necesito que mi oración también funcione. Y creo que eso es una de las grandes razones por la cual estamos viendo este incremento, Sí, ¿no? como que la espera nos desespera muchas veces, ¿verdad? Esa famosa frase porque, y como bien lo dijo Don Sixto, ¿verdad? De que eh, queremos y pensamos que la espera es como la ausencia de Dios. Y no es así, es como un profesor cuando tal vez te está tomando un examen, el profesor siempre está ahí Mm. y guarda silencio y tal vez muchas veces la espera nos lleva a una prueba y trabaja nuestra paciencia, trabaja nuestra fe, nuestra dependencia de Dios. Por eso yo creo que hay mucho propósito en la espera. Y más Ujú. cuando esperamos en los tiempos de Dios también. ¿Cuáles son esas cosas que decís que podrían ayudarnos a hacer una mejor espera? Porque me imagino que hay gente que no sabe esperar bien y hay gente que sí sabe esperar bien. ¿Cuáles son las cualidades de una y de la otra? Sí, yo creo que yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me cuesta un poco esperar. Creo que soy, y el Señor ha trabajado muchísimo esto en mí, porque incluso cuando estaba embarazada, esos 9 meses eran como que yo decía, "¡Ah! ¿Cómo va a ser ese momento?" Y yo estaba como que me desesperaba, como que la espera me desesperaba, pero aprendí mientras esperaba, prepararme también. A Mm. prepararme como mamá, a prepararme como esposa también para esta nueva temporada. Y yo creo que la espera nunca tiene que ser pasiva. Siempre tenemos que en la espera el Señor algo quiere enseñarnos y quiere que también estemos activos, sirviéndole, buscándole y buscar cuál es el propósito detrás de esa espera. Mm. Porque esperar y no hacer nada tampoco es muy bueno. Siempre tiene que haber como algo activo detrás de eso. Claro, nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en mí, que cuando me doy cuenta que no estoy esperando bien, es porque me estoy poniendo ansioso y trato de todas las formas de solucionar ese problema. Sí. O sea, cuando hay algo que es demasiado difícil para mí y tengo que esperar y Dios quiere que espere, pero yo me doy cuenta que no estoy esperando correctamente es porque yo estoy tratando de todas las formas de solucionar eso en mis fuerzas. Y parte de la espera, obviamente, como dijo Andrea, es esperar también haciendo tu parte, pero parte es solamente esperar. O sea, estar quietos y esperar. Ya hiciste tu parte, ya moviste tu pieza, ahora esperar. Por eso dije lo que hablamos hoy, que vimos una era donde hay tanto apuro. Creo que eso ha sido, y principalmente lo leí en un libro hace poco, que el enemigo número uno de la espiritualidad de esta generación es el apuro. Porque Wow. gran parte de una buena relación con Dios es el silencio y la espera. O Wow. sea, cuando tú ves la Biblia, los grandes hombres de Dios que decimos, wow, cómo quisiera ser como Abraham, Moisés, David y José, esperaron años. No te estoy... 10, 20, 30, 30, 40. brother, Sí. años y años de espera. Sí. Pero creo que hay algo tan lindo que pasa cuando en la espera podemos confiar en Dios. Conocemos un área de Dios que transforma nuestro corazón. Porque cada vez que yo quiero apurarme y quiero acelerar el proceso, yo termino estropeando el proceso. Eso pasó con Abraham, ¿verdad? Y Sara, ellos como que les costó esperar. Vemos que esto no es algo de 2024, esto ya viene miles de años. Y Dios les había prometido un hijo y no venía y no venía. Y ellos dijeron, bueno, pues parece que vamos a tener que nosotros tomar la rienda. Y se apuraron y no fue parte del plan perfecto de Dios. Y eso hasta el día de hoy estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Ahora, por eso yo quiero decir que cuando estamos esperando a Dios, a veces tenemos que aprender a esperar quietos. Saber que ya hice mi parte, ahora tengo que esperar en Dios. Y en ese lugar de espera es increíble cómo conocemos el carácter de Dios, cómo nos conocemos a nosotros mismos, somos transformados y tantas cosas. Antes de continuar con este programa, quiero animarle a que usted se suscriba al canal de Enfoque a la Familia. Si usted se suscribe, será de los primeros en ver todo lo que estamos haciendo y lo hacemos especialmente para usted. Continuemos. En algún momento cometí un error. Fui a una firma de un contrato sin mi abogado y según mi abogado me habían estafado, ¿no? Helen me había dicho, hay que llevar al abogado. Yo le dije, pero
es un contrato normal, tranquilo, me parece que está todo claro. Son personas, parecen de buena intención. Cuando yo fui años después donde mi abogado, donde le dije ellos no han pagado, me dijo, mira, no tengo nada contra qué ir, ellos lo hicieron muy bien, no, yo creo que es una estafa. Aún me dijo algo más, dijo, lo que has hecho, dice, es como para pegar en la pared de lo que uno nunca debe de hacer. Y me miró y me dijo, el mundo ha cambiado, ya no es blanco y negro, tiene muchos grises, siempre yo debo de ir contigo. Y fue la lección. Yo aprendí. Dios tenía un propósito maravilloso muchos años después. Pero cuando yo comienzo a vivir eso, comencé un viaje de angustia, de desesperación, de no dormir, de sudar, de llegar al punto de sudar en la noche, mi angustia, mi culpa, mi vergüenza. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué me dejaste caer en esto, Señor? ¿Por qué no me lo advertiste? Y posiblemente me lo gritó 1000 veces y yo no escuché. Pero en medio de mi desesperación, donde no podía dormir, donde no podía descansar bien, mi energía comienza a desgastarse, mi rendimiento se comienza a desgastar, me toma la desesperanza. Y ahí Dios me habla y me dijo, yo quiero hacer un milagro, solamente alábame. Y yo comencé a pelear con Dios y a decirle, Dios mío, ¿y cómo va a haber respuesta si solo te alabo? Es decir, pareciera que no estoy adelantando nada. Y me llevó a Jericó y me dijo, ¿recuerdas lo que ellos hicieron? Dieron vuelta y me adoraron. ¿Tú quieres un milagro? Alábame. Y me puso un reto. Cuando tú vuelvas a dormir porque descansas en mí, yo haré el milagro. Ahora, me gustaría preguntarles, les he llevado a ese momento. ¿Qué hacer si ya caí en desesperanza? ¿Qué hacer si no estoy durmiendo? Si la angustia tomó mi corazón, ¿cómo salgo de esto? Sí, yo creo que todos hemos estado en ese lugar donde hemos tal vez perdido el sueño por las noches. Y he estado ahí también y es desesperante. O sea, no poder dormir es una de las peores cosas que hay porque es como que sudar literalmente la ansiedad, la desesperación. Y uno dice, Señor, sácame de este pozo. Incluso David estuvo en ese lugar que dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó y se inclinó su oído a mí y me rescató. Y yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como seres humanos, tal vez es de llevarlo de palabras a la acción. Porque en este tiempo creo que poner nuestra esperanza en Dios es una de las cosas más libertadoras que podemos hacer. Porque muchos de nosotros ponemos nuestra esperanza en pastillas, ponemos nuestra esperanza en otras personas, en los que tal vez otra gente puede hacer por nosotros, incluso en lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Incluso pelear con tus propias fuerzas es de las cosas más desgastantes que hay, cuando no puedes hacer nada, porque las cosas se van a salir de control. Los tiempos se van a poner difíciles, las tormentas van a golpear nuestras puertas, nuestras casas, pero creo que así como David dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó, porque el Señor oye nuestra angustia, el Señor oye nuestro clamor, oye nuestra desesperación. Y claro que está ahí para ayudarnos y sostenernos, pero tenemos que aprender a clamar también y decir, Señor, en mi angustia clamo a ti, levanto mis ojos a los montes y sé que mi socorro viene del Señor. Y yo creo que esa oración es una de las más poderosas que podemos hacer, porque sí la ansiedad está golpeando nuestras puertas, sí la ansiedad quiere robar nuestros sueños, sí la ansiedad quiere robar nuestro corazón, pero el Señor, me encanta cuando la Biblia dice, pero Dios siempre interviene, pero Dios siempre está ahí para responder a nuestro clamor y para abrirnos la siguiente puerta, pero mientras esperamos que el Señor abra la siguiente puerta, yo creo que así como dijiste, alabarlo mientras esperamos. Es lo más lindo. A mí me gusta pensar que, y en nuestra vida nosotros tuvimos mucho tiempo de espera, ¿verdad? Ay, sí. Bueno, para los que no saben, nosotros tuvimos 3 años de noviazgo a distancia y ahí sí que esperamos. Esperamos en el Señor. Pero hemos aprendido que cuando estamos esperando por algo y estamos en desesperanza o pensamos que ya no hay esperanza para esta situación, hemos aprendido que Dios nos quiere llevar a que Él sea la única esperanza. O sea, a veces Dios permita
Pero a veces Dios permite que tu situación, la esperanza de tu situación parezca completamente muerta. ¿Para qué? Tus ojos sean quitados de esa situación y sean puestos en Él. O sea, a veces Dios permite que cosas mueran para que nosotros redireccionemos nuestra esperanza hacia Él. Porque yo siempre decimos esto, que ni un milagro va a ser suficiente si es que Cristo primero no es suficiente para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? A veces estamos en desesperanza porque pedimos a Dios por un milagro y no pasó. O caímos en ciertos pozos, ¿verdad? Como te pasó, dijiste, Señor, ¿por qué no me libraste? Y ponemos todo nuestro enfoque en eso que no ocurrió. Pero lo que Cristo en realidad quiere es que no, quita tus ojos de lo que me estás pidiendo y ponlos en mí. O sea, tenemos que entender que el milagro más grande que Jesús puede darnos no es lo que estamos pidiendo, sino es Él mismo. Él es el milagro más grande. Cuando Jesús multiplicaba los panes y los peces, las personas creían que el pan y el pez era el milagro más grande. Eso no era el milagro más grande. El milagro más grande era el Hijo de Dios en medio de ellos. O sea, si pudieran ver a Cristo a través de los panes y los peces. Algunas veces solo vemos hasta el pan y el pez. No hay pan y no hay peces, estamos en desesperanza. Pero cuando tú aprendes a ver a Cristo a través de la ausencia de los panes y los peces, tú estás tranquilo, no hay pan y no hay peces hoy. Pero esa no es la esperanza. La esperanza es que el que está detrás de los panes y los peces es Cristo. Y a nosotros nos ha pasado esto cuando estamos en un momento de desesperanza y oramos y no pasa nada. Hemos aprendido a redireccionar nuestro enfoque en Jesús. Él sí es una esperanza que no pasa. Lo hablamos esto hace poco con Andrea en un episodio del podcast de que cuando murió el amigo de Jesús, Lázaro, ¿verdad? Me encanta esa historia porque Lázaro se dice que era uno de sus amigos personales de Jesús y Lázaro muere y viene un mensaje a Jesús, las hermanas le dicen, Lázaro está muy enfermo y está por morir. Y cuando Jesús escucha esto, me encanta porque la Biblia dice, y Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Pero después de haber escuchado que su amigo estaba por morir, decidió quedarse 2 días más en la ciudad donde estaba. Y yo digo, o sea, qué raro, porque cuando lees la Biblia, la ciudad en donde Jesús estaba y Lázaro estaba a 3 kilómetros de distancia. O sea, él estaba al lado. Él tranquilamente puede decir, vamos ahora a sanar esta enfermedad y vamos a evitar esta desesperanza. Pero fue interesante que Jesús dijo, ok, Lázaro está enfermo y se quedó 2 días más en donde estaba. Y al tal punto que Jesús sabía que quedarse en esa ciudad iba a ocasionar que Lázaro muriera. O sea, Jesús sabía eso. No es que Jesús estaba, capaz no va a morir, capaz va a aguantar estos 2 días. No, Jesús sabía, porque le dijo a sus discípulos, en un momento le dijo, Lázaro está dormido. Y los discípulos dijeron, bueno, pues si está dormido se va a despertar. Y ellos no entendieron que le está diciendo, no, Lázaro murió. Y cuando Jesús, después de 2 días, fue a la ciudad de Lázaro, donde él estaba, viene Marta junto a él y le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ella estaba en desesperanza, pero Jesús estaba tratando en ese momento de enseñarle algo más grande a ella, porque él le dijo, no, tu hermano ciertamente vivirá. Pero en ese momento Marta, con su desesperanza, pensó, sí, claro que va a vivir en la resurrección, cuando todos resucitemos, ¿verdad? Y quiero que entienda esto, cuando yo veo la vida a través del filtro de la desesperanza, todo lo veo mal. Cuando yo veo todo a través de la desesperanza en mi situación, todo lo veo negativo. Sí. Pero ahí viene la enseñanza más grande de la historia, que Jesús le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. O sea, lo que Jesús está queriendo decirle a Marta es, Marta, para mí resucitarle a Lázaro es como levantar a alguien de una siesta. Eso no es problema. Yo quiero que tus ojos, tu corazón estén en mí. Que tu esperanza no sea el milagro, sino sea yo. Y eso es lo que siempre tratamos de recordar. Me encanta oírte decir que el milagro es Jesús que está ahí detrás de los panes y los peces. Es Jesús que está ahí, no llegando tarde, no llegó tarde, nunca llega tarde. Voy a terminar la historia que les comencé a contar porque yo aprendí en medio de mi desesperanza a confiar en Dios y comencé a salir en mi casa, cerca de mi casa, alabarlo y alabarlo y alabarlo y alabarlo y alabarlo y alabarlo, a refugiarme en Él, a buscar su rostro
Todavía recuerdo una mañana que mi hijo Daniel llegó y me vio tan mal y me dijo, papá, tranquilo, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer un milagro. Y ahí yo recibí esa palabra. Es importante que yo me acerque a personas que fortalecen mi fe, a personas que oran conmigo, a madres y padres que están viviendo lo mismo y que podemos fortalecer nuestra fe. Yo me reuní con amigos, busqué consejo, busqué la compañía de amigos que fortalecieran mi fe. Y luego morí. Es decir, morí a poner la mirada en mí, en mi culpa, en mi vergüenza, en mi pasado. Morí a interpretar que el dinero es dinero y que esto es algo que no termina. Hay algo más aquí, hay un misterio. Recuerdo mi diálogo con Dios. Yo decía, Señor, pero ¿por qué no me revelas lo que quieres hacer? Porque siempre tú aprovechas mi error. 8 años después lo entendí. Aún habían pasado cerca de 4 años. Yo estaba en un viaje y mi hijo Daniel me llama y me dice, papá, dice, la persona con la que firmamos ese contrato está aquí y dice que ya quiere devolverlo todo y quiere restituirlo todo. Lo primero que dije fue, bueno, primero llame al abogado, porque ya me habían advertido que el mundo cambió Claro. y que ante cualquier contrato, ante cualquier negocio, nuestro abogado, que es cristiano y es nuestro amigo, va a entenderlo. Él nos guió. Dios restituyó todo lo que el enemigo había quitado. Y lo que no sabíamos es que en esa restitución había el cumplimiento de un milagro más grande que el que yo había visto. Es decir, Dios toma mi culpa, mi vergüenza, mis errores, que Él no ignora, para transformarlos en esperanza. Y aún en esta historia de Lázaro hay una pregunta que frente a la espera uno se hace, que fue la pregunta de Marta y María. Llegaste tarde. El otro punto es, tú me decepcionaste. Es decir, tú eres mi amigo, pero llegaste tarde. Es decir, estoy desarmado. Murió. Parece que ya no hay mañana. Frente a la muerte ya no hay mañana. Y Jesús replantea el escenario. Dice, duerme. ¿Acaso no soy yo? En medio de todas las noches oscuras, lo que Dios quiere hacer es revelarse a nuestra vida. Y yo puedo entenderlo. Hoy yo puedo descansar más porque pasé aquella noche oscura. Noche hoy, digo, pero fueron varios años. Fueron momentos duros, difíciles. Pero Dios quiere formar nuestro carácter, pulir nuestra relación con Él. Él no se ha olvidado de ti. Él tiene los tiempos perfectos. Dios no ha llegado tarde. Aún podemos estar pensando como Abraham y Sara. Es decir, llegó tarde. Es decir, a un hombre de casi 100 años, a una mujer estéril de 90 años, eso no va a ocurrir. Y quiero decir algo. No solo Sara se rió, Abraham también se rió. Nunca decimos eso de Abraham, pero Abraham también dudó. Eso no cambió el concepto que Dios tenía de Abraham. Era su amigo y era un hombre de fe. Es decir, nuestras dudas no nos descalifican delante de Dios. Nuestro dolor no nos descalifica delante de Dios. Él no ha llegado tarde. Antes de continuar con el programa, quiero invitarle a hacer algo brevemente. Por muchos años hemos publicado de manera gratuita todos estos programas aquí en YouTube. Y esto lo hacemos gracias a que las personas presionan el botón suscribirse que está aquí abajo. Al hacerlo de manera gratuita, YouTube detecta que puede recomendar estos recursos a usted y también a muchas otras personas que necesitan este mensaje de bendición y esperanza para la familia. Ya sabe, antes de continuar con el programa, presione el botón suscribirse que está aquí abajo. Me encanta que estabas compartiendo ahora, y vuelvo a este punto, tú lo dijiste y mi papá lo reforzó, es el milagro más grande es que Jesús estaba ahí. Y yo escuché una vez esta frase de un predicador que por muchos años me gustó escuchar, que él decía, si Jesús solo nos hubiera dado su cruz y su sangre, y Él no hace nada más por nosotros, es 1000 veces más que suficiente.
Jesús puede nunca hacer nada más que habernos dado su gracia. ¿Qué le vamos a pedir más? Y eso a mí me llegó tanto porque el mayor tesoro que tenemos es a Cristo. No es que la solución, no es que la situación se resuelva, es que tenemos a Cristo. Pero para darle más perspectiva a quienes están escuchando y están pasando un tiempo difícil y dicen, ok, me voy a llevar eso que dijo Sebas. De aquí, de esta situación, yo tengo que llevarme a Cristo y tengo que reenfocar mi mirada en Cristo. Pero para ir más profundo, ¿cuáles son esas otras cosas que Dios hace en nosotros durante la espera, además de enseñarnos a tener esperanza en Él? Mira, a mí me gusta como en esa parte de la historia de Lázaro, Jesús le dice esto a Marta y luego vienen un par de amigos de ellos y dicen, ¿acaso este que hace todos estos milagros no pudo haber evitado que Lázaro muera? Y yo muchas veces en mi vida le dije al Señor, ¿por qué no evitaste esto? ¿O por qué no hiciste aquello? Y yo quiero que recordemos esto, que el milagro, como dijimos recién, el milagro más grande es ver a Cristo, pero también una de las cosas que más Dios busca es formar a nosotros, nuestro carácter, formar nuestro temperamento, nuestra confianza. Porque Jesús, cuando él se había enterado de que su amigo estaba enfermo, Lázaro, él pudo ir al toque, sanarlo. Milagro, qué lindo. Pero a veces tenemos que entender que, como dijimos, a veces el Señor permite que ciertas cosas mueran para que la gloria que Él se lleve después de eso sea aún mucho mayor. Fíjense, no iba a ser el mismo peso que Jesús hubiera sanado a Lázaro ahí antes de que muera, que después de estar 4 días muertos. O sea, esa noticia impactó diferente en todo ese lugar. Claro. Pero hay algo, una parte de la historia que nos gustó mucho con Andrea y es esto, que cuando Jesús no fue a sanar a su amigo, le dijo algo muy interesante. Él le dijo a sus discípulos, por causa de ustedes, me alegro no haber estado allí. Yo dije, cuando leí eso, dije, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que por causa de ustedes? Si los discípulos no eran familia de Lázaro, ellos no tenían nada que ver con Marta y María, ellos no estaban llorando que Lázaro murió porque no tenían un apego emocional. Y Jesús le dice, por causa de ustedes me alegro no haber estado allí. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando era la situación que Marta y María estaban pasando, su desesperanza, iba a ser una escalera o iba a ser una motivación para trabajar en el corazón de otros y otros ser fortalecidos por su situación. Sí. O sea, a veces pensamos que mi situación, mi desesperanza solo tiene que ver conmigo y no es así. La gente te está mirando y cuando la gente ve y dice, ¿cómo hace fulano para tener tantas fuerzas y está en medio de esa situación tan complicada? Y eso está impactando las vidas de otros. Sí, un O sea, testimonio. Jesús le dijo a los discípulos, yo me alegro no haber estado ahí por ustedes. ¿Por qué? Porque la fe de sus discípulos iba a ser construida después de ver la resurrección de Lázaro. O sea, que Dios usó la desesperanza de Marta y María para traer esperanza en sus discípulos. Wow. Eso tenemos que recordarnos. Lo que para ti es una desesperanza, está siendo una esperanza para todas las personas que están a tu alrededor. Y eso a mí me ayuda a entender, a quitar, como hablamos hace poco, a quitarme el enfoque de mí mismo y ver que mi situación Dios también la está usando para bendecir a otros, para construir la fe de otros, Sí. para el avance del reino, no solo para suplir mi necesidad. Es que hay tanto, ahora que estamos viendo esto, hay tanto propósito en la espera. Ujú. Hay tanto valor que Dios usa en cuando esperamos, porque es Cristo formado en nosotros, literalmente. Mm. Es el carácter de Cristo formado en mí. Incluso Jesús lo dijo, ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo ahora. Muchos de nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo ahora. No entendemos y tal vez no vamos a entender por nuestra mente tan finita, pero muy pronto lo entenderán. Mm. Porque cada espera tiene un propósito. En Dios todas nuestras esperas valen la pena. En Dios todos los momentos tal vez de dolor, de sufrimiento, valen la pena. Porque Cristo hace que esas tormentas Mm. tomen valor. Pero cuando sacamos los ojos de Jesús, ahí es cuando nos hundimos. Cuando Mm. pasó la tormenta, ¿verdad? Cuando los discípulos sacaron los ojos de Jesús, ahí empezaron a hundirse. Ahí empezaron a perder la esperanza, a perder el valor. Tenemos que Mm. aprender a poner nuestros ojos en Jesús, en la espera. Y esto es tan interesante porque vemos este patrón se repite tanto en la Biblia, la espera.
Ana esperaba por un hijo, Ruth que esperaba por su esposo, incluso nosotros la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Esperando. Esperando al novio, estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Yo creo que hay mucho valor y tanto propósito cuando esperamos en Dios. Es que yo creo que la espera también, quieras o no, ¿verdad? Que la espera parece que hace más linda y más lindo después la recompensa. Con ella, con Andrea nos dimos cuenta, siempre decimos, Dios, ¿por qué sos así? Pero, Tiene un sentido del humor, Dios. o sea, a veces parece que Dios como que permite que la situación te empuje hasta el acantilado y cuando estás a punto de caer, decir, de acá ya no hay forma, Dios viene y dice, ok, bien, los pongo aquí, los saco de este Nos ha lugar. pasado tanto eso. Tantas veces, donde, Señor, ya si ahora, Señor, tú no vienes, estamos fritos. Pero en el momento exacto, ni antes ni después, en el momento de Dios. Nosotros siempre decimos, Dios no usa reloj. En el cielo no hay un reloj que dice, ok, esta hora es en Tokio, esta hora en África, esta hora es en Estados Unidos. No, en el cielo todo se maneja por momentos. Dios sabe cuál es el momento exacto. Eso. Yo creo que Jesús debe ser nuestra mayor inspiración. ¿En qué sentido? La Biblia dice que Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Yo a veces pienso y digo, Jesús dice que él trabajaba como carpintero, ¿verdad? Y yo digo, ¿cuántas veces Jesús capaz estaba haciendo un mueble como esta mesa aquí y la estaba puliendo y la estaba arreglando y a lo lejos escuchaba a unos fariseos enseñando cualquier cosa o dañando a la gente o gente enferma y él haciendo mueble, pero él sabía que aún no había llegado su tiempo, que él sabía y él tenía que estar haciendo mueble y viendo que aquel estaba enfermo, aquel estaba ciego, yo puedo sanarle. A veces tú tienes capaz toda la habilidad en tu fuerza de solucionar, pero tienes que esperar a que Dios lo haga. Jesús le pasó esto, él estaba trabajando en su silla, en sus muebles, pero él confió en el tiempo de Dios. Todo funciona mejor cuando es en el tiempo de Dios. A mí me gustaría preguntarles, porque ustedes son muy prácticos. A mí me encanta escucharlos. Hemos podido conversar muchos días y todo lo que están enseñando es tan rico, es tan profundo, pero también ustedes lo hacen muy práctico. ¿Qué cosas prácticas han aprendido a hacer para que esa espera o para esperar en Dios? ¿Cómo lo hacen en su vida práctica? ¿Están pasando una situación difícil o inclusive alguna que les puede generar mucha emoción y no ha llegado ese momento? ¿Cómo se ve una espera saludable en el Señor? Una cosa que hacemos es, y sí que esperamos, es enfocarnos en lo que estamos haciendo hoy y con lo que tenemos en la mano. ¿Qué quiere decir? Estamos esperando por algo, es demasiado difícil para mí, no lo puedo controlar. ¿Qué hago entonces? David lo dice en uno de sus salmos, él dice, no voy a enfocarme en cosas demasiado difíciles para mí, dice, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre, dice David. Qué hermosa imagen, ¿verdad? Él usa esta imagen de un niño que acaba de tomar pecho, está lleno, pancita llena, se sienta en el regazo de la mamá. Está feliz. El mundo está bien. Y esa imagen tratamos de pensar siempre en la espera. Entonces lo que hacemos es, yo no puedo controlar, me voy a calmar, hacemos lo que hablamos, confiamos en Cristo, pero al mismo tiempo nos enfocamos en lo que podemos hacer con lo que tenemos, hermano. Por ejemplo, nosotros somos pastores de jóvenes en Oklahoma, lideramos una iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Hay cosas que no podemos controlar, pero podemos discipular a estas personas, podemos preparar estos mensajes, podemos hacer esto. Vamos a trabajar en lo que sí puedo hacer y el resto, el Señor se encarga de cuidar eso. Como cuando Jesús le dijo a las personas, o sea, ¿acaso no saben? Su Padre sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, mas busquen primero su reino. Yo creo que es tan simple. Es como enfócate en lo que tenés en tu mano, trabajar con lo que tenés en tu mano y quitar tus pensamientos de eso, porque creo que la ansiedad es eso, la ansiedad es tratar de controlar algo que no puedo controlar, es adelantarme al futuro y querer solucionarlo yo. Ahí es donde viene la ansiedad. Entonces yo trato de, literal, nos decimos, ok, dejemos de pensar en eso, vamos a confiar en que nuestro Dios está en control y vamos a hacer lo que hoy podemos hacer. Me gusta eso, me gusta que seamos prácticos porque yo creo que también la gente dice, ok, estoy esperando, estoy súper desesperado, ¿qué hago? ¿Verdad? Y la práctica creo que nos puede llevar mucho a esto y nosotros algo que hacemos es llenarnos más de la palabra de Dios, mucho más. Porque sabes que cuando te llenas de la palabra de Dios no hay lugar para pensamientos ansiosos dentro de ti.
no pueden coexistir. La ansiedad y la palabra de Dios no pueden coexistir. Por eso yo cuando me siento ansiosa es cuando más me meto en la palabra de Dios. Y me repito a mí misma, cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Y eso me ayuda y me recuerda, le recuerda a mi alma, a mi espíritu, en quién está puesta mi esperanza. En quién está puesta mi fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando algo práctico que puedes hacer, llénate más de la palabra de Dios si estás esperando. Hay tantas promesas que están ahí esperando que nosotras abracemos esa promesa y llenemos nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios, que es nuestra ancla firme en tiempos de espera. Hay una realidad que a veces es difícil de interpretar, es cómo acompaño a alguien que está pasando un momento difícil. A veces uno dice cosas torpes. Todo ayuda bien. Dios quería ese niño en el cielo. Hay una madre que sufre. Me explico. Qué difícil. A veces a mí me ha pasado. He dicho cosas torpes y luego yo digo, Dios mío, ¿cómo dije esto? Si la persona está pasando un sufrimiento, ¿cómo acompaño a alguien que sufre la espera, que no ve el cielo abierto? Por ejemplo, y lo he escuchado tantas veces, yo me casé en iglesia, era un buen hombre, de repente cambió, se fue, se transformó en otra persona. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es el plan de Dios? Ante esta pregunta también me hago la pregunta, ¿cuáles son las actitudes que yo no debo tomar? Porque personas como estas han dicho, yo no vuelvo a la iglesia, Dios me falló, yo no vuelvo a leer la Biblia porque no me funcionó. ¿Cuáles son esas actitudes incorrectas que yo no debo tomar porque van a aumentar mi esperanza? ¿Y cómo acompaño a una persona que está en medio del sufrimiento, de la espera, de encontrar una respuesta en Dios? Se me viene algo. Creo que el versículo más corto de la Biblia lo demuestra. Jesús lloró. En la misma parte de la historia de Lázaro, cuando él vio el dolor de Marta y de María y de las personas, dice que él se pone a llorar. O sea, se puso en el lugar de las personas. Jesús pudo haber ahí hecho una increíble declaración a todos. Vengan todos y escuchen lo que le voy a decir. Yo soy tal. Y él pudo empezar a predicar. En vez de predicar, lloró. Y eso habrá impactado tanto a la gente. Incluso la Biblia dice, porque la gente cuando lo vio lloró y dijo, wow, mira cuánto amaba a Lázaro. Pero lo que a mí me encanta de eso es que, ¿por qué Jesús lloró? ¿Por qué él lloró al ver la desesperanza de Marta y de María? Y creo que hay varias explicaciones y muchos tienen diferentes formas, pero una de las cosas que a mí me ha impactado mucho es que cuando él vio llorar a Marta, a María y a sus amigos que vinieron llorando con ellos, en cierto sentido, Jesús se conmovió profundamente porque él vio la distorsión del plan original de Dios, que la muerte nunca tuvo que haber sido parte del plan de Dios. Cuando él vio el dolor que produce el pecado, la muerte, quebrantó el corazón de Jesús porque él vio el dolor de la gente. O sea, en un momento yo me imagino que Jesús pensó y dijo en su mente, esto nunca tuviera que haber sido así. Yo no creé al hombre para que sufra así. Yo no quiero que entiendas, Dios no nos creó para sufrir. No digo, porque a veces no, Dios te está mandando ese sufrimiento. No, Dios no te creó para sufrir. Dios te creó para deleitarte en Él. Entonces, primero quiero que entiendas que así como el rey David lo tenía tan claro esto, el rey David dijo, Señor, yo sé que tú tienes mis lágrimas en un frasco. O sea, el rey David entendió este principio de que Dios ve mi dolor y llora junto a mí. Jesús llora junto a mí. Qué increíble pensar eso. Que Jesús no está en el cielo indiferente a nuestra situación. No, Él llora junto a nosotros. Y creo que la mejor manera de acompañar a alguien en desesperanza no es con frases espiritualoides, como decimos, todo ayuda bien a los que aman al Señor, todo lo puedo en Cristo. Porque en ese momento, esas frases, por más de que sean tan verdad, lo que la persona necesita es que tú llores junto a ellas. Que tú estés ahí, te sientes al lado. Acá estoy, hago compañía. Estoy contigo. Camino contigo. Lloremos juntos, riamos juntos, alegremos todo. O sea, creo que es tan poderoso eso. Yo hace poco veía un video de esto y nos enseñaban de cómo acompañar a personas en tiempos de crisis, en tiempos de duelos. Por ejemplo, cuando una mamá o un papá pierden un hijo, no hay palabras para eso. ¿Qué le decís a alguien que
su hijo falleció. No tienes nada que decir. Solo puedes estar ahí, llorar junto a esas personas y recordarte que ese nunca fue el plan original de Dios, que esa es la consecuencia del pecado. Cuando yo entiendo que en el cielo Dios está juntando mis lágrimas, que tiene todo escrito en un libro, cada vez que te quebrantaste, cada sufrimiento que pasaste, cada llanto que tú tuviste, Dios lo vio, lo contó y lo tiene registrado, te trae tanta paz al corazón. Y tú con eso en mente, siéntate junto a la persona que está en esa desesperanza y acompáñale. Sí, porque muchas veces somos tan rápidos para hablar y como dijiste, a veces cosas tan torpes decimos que yo le pido al Señor siempre ayudarnos a estar ahí para las personas que sufren. Lloren con los que lloran, dice la palabra, y que el Señor nos dé esa gracia para estar ahí con las personas que sufren. Porque a mí a veces cuando tal vez paso por momentos así difíciles, lo que me gusta es que Él esté conmigo, no que me empiece a dar tips. Predicar. Y que me empiece a predicar, no, sino que alguien agarre mi mano y que se sienta al lado mío. Lo he y esté ahí. aprendido porque primero yo quería predicarle. Me predicaba. Bueno, venía muerto y iba a decir, y la Biblia dice esto. Después entendí, no, yo no necesito una prédica. Pensé que solo a mí me había ocurrido. Solo... Culpables todos acá. Así que es. Así que bueno, yo creo que el Señor nos da esa gracia para poder estar ahí en momentos, porque no es fácil esperar. No es fácil. Muchas veces es fácil decir, esperan en el Señor y esperan en Cristo, pero en la realidad, y tal vez las personas que están escuchando, no es fácil esperar. No, a mí me cuesta esperar también, pero cuando entendemos que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, y que es Cristo formado en nosotros, y que es Cristo nuestra mayor plenitud, Amén. ahí es cuando empezamos a cambiar la perspectiva y cuando empezamos a vivir la vida de otra manera, empezamos a realmente amar a esperar. Qué lindo. Yo quería terminar leyéndoles este pasaje, dice Apocalipsis 21. He pasado mucho tiempo leyendo este libro, me ha encantado y está relacionado a todo esto que ustedes han dicho. Ustedes nos han invitado a hacer muchos ejercicios mentales y también lo han llevado a lo práctico. Métase a la palabra, descubre al Señor, pon tu mirada en Cristo. Tienes que saber que hay espera, una espera inadecuada y una espera que sí es saludable. Y todo eso está fortaleciendo nuestra mente. Pero una cosa que a mí me ha ayudado, porque yo el año pasado pasé algo muy difícil, muy, muy triste, parecido a lo que mi papá ahora contaba. Y esta palabra llegó para mí en este tiempo, sabiendo que no era parte del plan original la corrupción del mundo, la muerte, el pecado. Y también lo que puedo hacer en este momento es saber que en este mundo no puedo esperar la perfección, porque la perfección, uno, está en Cristo y dos, un día llegará a ese mundo, pero no es este. Y dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y yo quería decirles esto a quienes nos escuchan, porque pueden estar pasando un tiempo difícil. Aún esto, no saben cómo ha reconfortado mi corazón y decir, yo no puedo poner mi esperanza en ídolos o dioses que fallan, el dinero, el sexo, todo esto que la sociedad está prometiendo, todos estos son ídolos que fallan, pero hay uno que no falla y tiene un lugar preparado para nosotros y ese es Cristo Jesús. Y yo quería agradecerles a ustedes porque siempre que los recibimos acá, llena mi corazón. Yo digo, ay Señor, yo que le he predicado tantas veces a mi esposa y ella necesitaba mi compañía nada más. Cositas así, yo también las recibo. Entonces, gracias Sebas y André por estar Gracias a acá. Gracias a ustedes por tenernos y bueno, súper felices de estar aquí con ustedes. Gracias por inspirarnos, siendo tan jóvenes, tan fuertes y firmes en la palabra.
Gracias por traer esperanza a esta generación. Mil gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Pido a Dios que Él renueve sus fuerzas, que Él traiga paz a su corazón. Aléjese de personas tóxicas que lastiman su fe y acérquese a la palabra de Dios. Deje que Cristo sea visto detrás de la multiplicación de panes y peces, de milagros, de sanidades. Lo que Cristo quiere es que usted sepa que Él está ahí en medio de su escena. Que Dios te bendiga grandemente. Y en este programa hemos abierto nuestro corazón. Todos sufrimos, todos hemos cometido errores, todos tenemos que pagar el precio de esperar en Él y hemos aprendido grandes lecciones, pero estamos aquí porque Él se cruzó en nuestro camino, como se ha cruzado en el tuyo. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.